La reforma laboral de 2012 y la pendiente del 2018. En uso de la palabra como moderadora, la licenciada Jacqueline Álvarez Velázquez. Buenas tardes a todos. Presento al licenciado Tomás Natividad Héctor Sánchez, actualmente presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial del CCE y participante también muy activamente en la reforma laboral desde hace más de 30 años. Les cedo la palabra. Gracias, muy amable Jacqueline, y muchas gracias a todos ustedes que permanecen aquí y me van a dar el gusto el placer de que sean mi público y que me escuchen en esto que ha sido mi pasión y mi tarea autoimpuesta, porque aunque parezca lo contrario, es una tarea que lleva muchos años de trabajo y de mucho tiempo, y es, como dicen ahora los abogados internacionales, es un trabajo pro bono que yo me he autoimpuesto desde hace más de 36 años. En cuanto empezó a hablarse de la necesidad del cambio de la legislación laboral en el país, en cuanto empezó a diluirse este tipo de ideas, allá cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari era candidato electo, que ofreció la legislación del año 2000 en materia laboral y que verdaderamente inició realmente el tema de la reforma, y que no se pudo lograr ni en ese sexenio, ni en el presidente Zedillo, ni en los dos sexenios del Partido Acción Nacional, y pues estamos terminando ya el sexenio del licenciado Peña Nieto y todavía pues hemos logrado poco avance. Es esta materia que es tan viva y tan evidentemente importante en la vida de todos, porque todo ser humano pues tiene que trabajar, tiene que desarrollarse, y como siempre lo he dicho yo en esta tarea que pues ha resultado casi interminable, el mejor derecho al trabajo es tener trabajo, y tener trabajo bien protegido y bien pagado. Se ha hablado muchísimas mentiras sobre la famosa reforma laboral. Les comento que la empezamos a discutir la misma desde que era presidente electo Salinas de Gortari y empezó su mandato. Recuerden que el presidente Salinas llegó cuestionado a la presidencia, llegó cuestionado por un inicio de un cambio democrático que empezaba a vivir el país, y curiosamente ofreció el cambio en todas las legislaciones y en todos los cambios políticos que durante sus 4 primeros años de sexenio llevó a cabo. Sin embargo, el tema laboral, que fue una de sus principales acciones iniciales de gobierno, recuerden el famoso quinazo que puso en orden a Joaquín Hernández Galicia, la quina, el líder moral del sindicato petrolero, cuando toma el poder, y evidentemente se convierte en el enemigo a vencer, porque había financiado la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, que creaba en ese momento el incipiente PRD, y la escisión del PRI, del partido hegemónico hasta esas fechas, y de repente pues obviamente vienen esos movimientos de ataque a los líderes, a los dirigentes de ese momento, y a partir de ese momento el país entra en una necesidad de cambio. Salinas empieza a negociar los tratados el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica y Canadá, empieza a negociar los demás tratados, que México es uno de los países del mundo que tiene mayores tratados comerciales en vigor y que sigue negociando, como a ustedes les consta y lo saben, están en negociaciones el famoso NAFTA, el Tratado de Norteamérica, el Tratado de Europa,
el tratado del TPP de Asia-Pacífico, o sea, están todos vivos y en plena negociación, y todos ellos implican cambios en la materia laboral. Una materia que con el tiempo se fue convirtiendo en más dura lex que la propia Constitución. La Constitución a números de diciembre del 2017 llevaba más de 700 cambios, y la ley laboral no la podíamos tocar más que para complicarla más o para hacerla más procedente. Hasta que finalmente llegó la reforma del 2012, porque las reformas anteriores del 2000, ya se me fue el año, del 2000, la primera, la reforma de 1970 y luego la de 1980, pues fueron maquillajes, cambios en el procedimiento, etcétera, y cambios en las cargas de obligaciones para el lado empresarial, protección y manejo del litigio laboral en una forma que se convirtió de ser una materia que debía juzgarse en buena fe, a verdad sabida y buena fe guardada, como decía la Constitución original de 17, y que tenía obviamente contexto e información política y obviamente basada en la conciliación. Por eso es tan importante la creación de este instituto que ahorita se mencionaba y que al rato les daré mi opinión sobre el mismo. Empezó obviamente a hacerse importantísimo reformar la ley laboral. Es una legislación que todos los países reforman cada 2 o cada 4 años, van reformando y actualizando sus reglas laborales conforme cambia la tecnología, todo lo que nos dijo el magistrado presidente en la mañana, innovando y cambiando todas las estructuras de acuerdo a cómo se desarrolla la tecnología, el trabajo humano. Por ejemplo, ahorita hay países que ya no tienen jornadas reguladas como la que tenemos en la Constitución el artículo 123, que establece el jornal de 8 horas y la protección absoluta del trabajo, que viene desde los tiempos del siglo XIX o del XVIII, que era proteger el trabajo de sol a sol y todo el jornal, y nosotros seguimos en forma rígida estableciendo en la propia Constitución reglas que debían de estar en las leyes reglamentarias. Hay países que ya contratan por hora a la gente, que el trabajador se contrata X horas al año, al mes, a la semana, y lo demás él estudia, se maneja, atiende sus asuntos personales y el trabajo se desarrolla en forma, como lo decía el magistrado presidente, innovando, cambiando reglas en todo el tiempo. Todos los ajustes laborales que se dan en el mundo son sobre esas bases, obviamente cuidando al sector obrero, al sector del trabajo, que siempre es una legislación protectora de derechos sociales. Recuerden que México es el primer país que eleva a rango constitucional en el mundo los derechos sociales del campo y del trabajo, con los artículos respectivos. El 123 es la primera legislación constitucional en el mundo que reglamenta este tipo de derechos. Y obviamente México, con esta avanzada e innovación de ideas, pero que tarda mucho en aterrizarlas, nos tardamos de 1917 a 1931 en tener la regla federal, hasta que se reforma la Constitución en materia laboral y se hace federal la materia. 16 años sin legislaciones más que estatales, municipales, con un mosaico de estructuras y de soluciones para los derechos de los trabajadores que siempre han estado protegidos, siempre han estado en todas las negociaciones de la ley, siempre han estado cuidados. Es falso que se pretenda con las reformas afectar derechos de trabajadores, nunca ha sido el objetivo, siempre ha sido buscar privilegiar la justicia laboral y que la reciba precisamente el trabajador empleado
la persona empleada, la que vive de su salario, y no lo que se ha convertido. Yo se los he dicho en muchísimas juntas, reuniones de juntas nacionales que se hacen periódicamente en el país desde hace algunos años. Se los he dicho, ustedes son jueces de mentiras, porque en el litigio laboral actual, que todavía no rige porque no hemos podido aterrizar la reforma del 2018 que está pendiente y a la que me voy a referir un poquito más ampliamente en unos minutos, mientras siga vigente la regla actual que todavía está creando los juicios en las juntas de conciliación y arbitraje, y tengamos ese procedimiento regulado por la última reforma del 2012, pues sigue siendo un juicio de mentiras. El abogado que lleva al trabajador inventa, sube condiciones, las cambia, el patrón si tiene recursos, si tiene posibilidades de tener áreas de recursos humanos, inventa, niega el despido, ofrece el trabajo, y el juez laboral pues resuelve mentiras. Y eso pues no es justicia laboral en ningún lado, la verdad. Como lo decía el magistrado que me antecedió, el corte de la duración de los salarios caídos, independientemente de que tuvo con objeto generar la conciliación y evitar que el litigio laboral fuera negocio de abogados, y pues en un poder judicial como este me da hasta pena decirlo, pero tengo muchos años en las tribunas diciendo esto, que teníamos que corregirlo porque esto no puede ser negocio de abogados. El asesor laboral debe ser un verdadero asesor laboral que corrija, que asesore a la empresa en el trabajo a distancia, en el trabajo desde la casa, como ahora se requiere regular, el famoso home office, el trabajo de los estudiantes que necesitan tiempo para estudiar, el trabajo de las mujeres que tienen dos chambas, cuidar el hogar, la casa, los hijos, y todavía desempeñarse en trabajos ordinarios, y obviamente nada de esto está regulado. Y como les decía, la dura lex que es la ley laboral, pues fue convirtiéndose cada vez peor, con las resoluciones del Poder Judicial que interpretaron la ley y fueron creando una justicia estricta, de aplicación estricta, hay que estar litigando de acuerdo a las tesis últimas de los colegiados, porque si no uno pierde los litigios y obviamente que se convierten en cerros de dinero por los salarios caídos. Y ahorita más con estos cambios que vamos a vivir en el 2018, va a haber jueces y va a haber 3 legislaciones laborales aplicándose, la que rigió hasta el 2012, la que del 2012 hasta el 2018, esperemos, todavía hay un lapso pequeño de posibilidades de que salga en un periodo extraordinario, y la del 18 en adelante, que es un cambio total de la legislación. Esto que mencionaba el magistrado presidente de el miedo al cambio, a la innovación, bueno, se presentó desde que inició la plática de la negociación, no de la ley reglamentaria que ya está en el Senado desde el 7 de diciembre del 2017, sino se presentó durante todo el proceso de negociación, que inició, como decía Jacqueline hace un minuto, hace más de 36 años con Salinas, en donde hubo intentos de negociación de la primer cambio de la ley. Coparmex hizo un borrador de un proyecto de ley muy tímido, sin tocar cambios, teniéndole mucho miedo a los cambios. ¿Por qué? Pues porque siempre se ha hecho así, siempre lo hemos manejado así, no hay que cambiarle nada porque funciona, y obviamente los tabús, los poderes sindicales, los poderes fácticos que operan en la materia laboral, pues impedían los cambios. Entonces, vino de repente una paz en el salinato, como le digo yo, donde hubo cambios muy profundos. O sea, lo que hizo el presidente Salinas es admirable en los primeros 4 años. Estatizó el ejido, reprivatizó el ejido, estatizó la banca, desestatizó la banca, la reprivatizó, vendió y adelgazó al Estado en todos los fideicomisos y empresas que tenía y que había hecho
el echeverrismo y López Portillo, en donde el Estado se convirtió en patrón de infinidad de fábricas, hacía bicicletas, tenía clubes sociales, tenía todo, y obviamente todo eso lo operó Salinas. Cambió las leyes del transporte, las concesiones, que eran refugio de políticos en la banca, se iban a manejar concesiones de transporte, de costas, de pesca, de industria, de todo tipo de refugios de políticos en desuso o en no en turno, y obviamente todo esto pues fue afectando reglas de poder que impedían el cambio. Recuerden que también firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, reconoció los primeros triunfos de la oposición en Baja California, en Guanajuato, en San Luis Potosí. Entonces creó una cantidad de frentes y de enemigos que le decían neoliberal y le decían que era el enemigo a vencer, y pues finalmente le terminaron matando el sucesor, porque es evidente que así fue el sacrificio de Luis Donaldo Colosio. Pero en fin, dentro de toda esa gama de enemigos que fue ampliando en los primeros años, reconoció la Iglesia, una falacia que no existía en las leyes y que obviamente existe y está presente, no solo la Iglesia Católica, sino todas las religiones que operan y están vigentes en el país. El ejido lo privatizó y empezó a tener vida, dejar de ser un aparato electoral. En fin, la obra política de este señor fue enorme y ofreció la reforma laboral. Sin embargo, de repente se paró. Obviamente negoció con don Fidel Velázquez. Recuerden que don Fidel Velázquez estuvo 51 años dirigiendo la CTM, que es la principal central sindical del país, y entonces evidentemente negoció con él después de pegarle a varios líderes en el norte, en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en Piedras Negras, en Matamoros, a los que empezó a perseguir, y entonces vino una paz laboral y la reforma laboral pues se fue al cajón. Eso no se tocó en todo el salinismo y se acabó la reforma, solo se integró una comisión que la integró el secretario de Trabajo Farel con Campillo Sáenz, y hicieron una comisión sota de 20, 30 miembros del sector obrero, del sector patronal y del gobierno, y no llegó ni a aprobar el reglamento de funcionamiento. Ahí terminó el intento de tocar la ley laboral. Llegó el presidente Zedillo, y el presidente Zedillo no tenía idea de lo laboral, ni le interesaba, ni estaba en su agenda. Bueno, no estaba en su agenda ser presidente, y entonces evidentemente tuvo que digerir la materia laboral y designó a 4 secretarios de trabajo. El primero fue el licenciado Santiago Oñate Laborde, que venía de una familia de laboristas, pero él nunca fue laboral y nunca conoció la materia. Venía de comercio exterior, de ser embajador, no tenía idea de la materia y empezó a abrir foros sobre la materia. Le tocamos la puerta y le dijimos, estamos negociando. Esto que es muy interesante y se los platico, es la única materia en donde los sectores involucrados, sector de los trabajadores, sector de los emprendedores o patronales o sector empleador, como se le conoce ya a nivel mundial, que no hemos podido cambiar el término patrón porque está en el 123 y uno de los tabús de la reforma era tocar el 123, y como el 123 le llama patrón al empleador, pues no se puede tocar los cambios en ese sentido de la ley. Entonces, esta dureza de la legislación llega pues a Zedillo, y Zedillo dice, pues ahí pónganse de acuerdo en la secretaría los 2 sectores que están interesados y discútanla. Nos sentamos desde que empezó el régimen con Oñate, después Oñate cambió, no me acuerdo a qué secretaría se fue, pero se movió de lugar, y llegó Javier Bonilla García, que había sido el secretario
presidente de la Comisión de Salarios Mínimos, había sido el secretario coordinador de los famosos pactos económicos, que poca gente, veo caras aquí, mucho milenio, como decía el presidente Magistral, no de los tiempos nuestros, pero ese tiempo, pues, teníamos necesidad de actualizar la economía. Acabábamos de dejar al presidente de la Madrid con inflaciones superiores a 120%, con incrementos al salario mínimo, que era un indicador económico y de que apenas estamos aprendiendo a dejar, y que se fijaban 2 o 3 veces al año, porque la inflación rebasaba los precios. Y como decía don Fidel Velázquez, decía, a mí no me suban los salarios, no me aumenten los precios, porque los precios suben por el elevador y los salarios suben por la escalera, nunca los vamos a alcanzar. No me suban los precios y yo no subo salarios, pero pues eso era imposible con una inflación tan elevada. Y entonces Bonilla, que había manejado como secretario ese tiempo de pactos, en donde los 3 sectores convenían el precio del dólar, cómo se iban a mover los precios del petróleo, de la gasolina, del gas, se imponía al sector empresarial que no subiera precios, fuera de la ley y fuera del derecho escrito, pero eran pactos que se aplicaban en la práctica, de facto también. O sea, el empresario que empezaba a romper los acuerdos del pacto, le caía Hacienda, le caían inspecciones, se usaba el poder y obviamente todo el mundo se disciplinaba. Javier tenía mucha idea de la conciliación desde el salario mínimo y evidentemente intentó avanzar en la reforma. Sin embargo, era de veras difícil. Cada vez la comisión del sector obrero estaba integrada por el ministro Juan Manuel Calleja, que acaba de fallecer hace 1 año y medio, 2 años, de 103 años. Él había sido ministro de la Corte y conocía muy bien la materia, pero era imposible cambiar. O sea, le decíamos, licenciado, necesitamos actualizar esto de las vacaciones. México, por ejemplo, es el país que menos vacaciones obligatorias tiene en el mundo de Latinoamérica y en los países de la OCDE. Estamos muy abajo en ese derecho de vacaciones del trabajador. Vamos subiendo las vacaciones, pero a cambio flexibilicemos la jornada, hagamos horarios más flexibles, posibilidad de movimiento de la gente, de puestos, de las multihabilidades que ya se está estilando en el mundo. No se puede cambiar. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos hecho así y no podemos cambiar. Hoy vamos a hacer 2 tipos de leyes, una para el pequeño y mediano empresario que, pues recuerden que el 87% de los patrones tienen menos de 20 empleados en el país y se les aplica la misma ley que aplica la General Motors o la Ford o cualquier empresa en teléfonos de México. Y obviamente pues no tienen capacidad de cumplir con una ley de esos tamaños, de esas cargas procesales, de esas cargas administrativas. Vamos haciendo 2 leyes, una para el pequeño y mediano industrial o comerciante o patrón y otra para los grandes o para los medianos y grandes. No se puede. ¿Por qué no se puede, maestro? Pues porque no hay trabajadores de primera y de segunda, todos somos de primera. Pues, hasta ahí se terminaban las discusiones, no había forma. Si no quieren negociar la otra parte, pues no puedes avanzar. Entonces, nos reuníamos 2 veces a la semana, varias horas, tema tras tema, y obviamente en ese tiempo de Bonilla dividimos la ley en 4 cuerpos legales, que subsiste hasta la fecha. Ahora en la reforma del 18, que las voy a ir mezclando para poder cumplir con los horarios que nos fijó aquí el maestro Gerardo, que fue el que originó esto, y que nuevamente muchas gracias por invitar a la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo, y que de veras los invitamos, ustedes que son todos abogados o casi todos, a pertenecer a la sociedad. Jacqueline es la secretaria técnica de la misma. Vamos a tener un congreso en Turín internacional bien interesante, donde se va a analizar el desarrollo de los trabajos. En fin,
luego le pediría a Jackie que les explique de esos congresos y les dé información de la sociedad, porque hemos decidido que la vamos a poner a trabajar intensamente en todo el país. Estamos creando capítulos estatales, en fin, me estoy distrayendo y falta mucha materia. Entonces, llegamos pues con Bonilla, hicimos toda una división de 4 cuerpos legales. Primero el derecho sustantivo, colectivo e individual, que ese pues era intocable para todos. Vamos poniéndolo y corrigiéndolo para que sean verdaderos derechos obreros y que se apliquen, y que el obrero sea el que tenga las ventajas, y no en litigio el abogado, o en litigio el juez, o en litigio el que sea el trabajador el que se lleve el beneficio de la relación laboral que vivió, de la que vivió, y obviamente por eso es tan importante la conciliación y se le está dando tanta importancia en esta última ley de 18. Nos fuimos, el segundo capítulo era el derecho adjetivo, el código procesal del trabajo, y desde esa fecha lo hicimos en todo el periodo de Zedillo. Hicimos todo el procedimiento laboral desde esos tiempos, y es el mismo cuerpo laboral que presentó el PAN en el 2010 y que el PRI lo representó en el 2012 en una iniciativa que presentó el senador Tereso Medina a la Cámara, y fue la famosa iniciativa que el PAN, Josefina Vázquez Mota, adoptó y dijo, vamos a cambiar la ley laboral, tomamos la iniciativa del PRI y vamos para adelante, porque necesitamos modificar las relaciones laborales del país. Y no avanzamos, por razones de tipo político, se volvió a parar la reforma. Entonces, siguió de Bonilla. Con Bonilla hicimos otro intento, dijimos, bueno, si no avanza la negociación entre las partes, el Estado mexicano tiene que hacer su propio proyecto, y Bonilla empezó un proyecto que lo hizo y lo terminó. Hubo consultas con los sectores, pero el proyecto iba en paralelo a la que negociábamos los sectores. Proyecto que terminó en un cajón. Nunca nadie de los que participamos nos quedamos con ejemplares, porque lo manejaba el Estado muy secretosamente, porque era la alternativa de si no se ponen de acuerdo los sectores, pues ahí va el proyecto que requiere el país, ¿no? Ese se quedó ahí en un cajón y tristemente no pudimos avanzar. Luego llegó a la Secretaría del Trabajo González Fernández. Un amigo mío le decía al señor de todas las luces, porque fue secretario, presidente del PRI, secretario de Salud, secretario del Trabajo, secretario no sé dónde, embajador, bueno, de todo sabía, menos de laboral, y evidentemente lo que hizo fue llegar a abrir los foros. Invitó a la academia, invitó a la prensa, invitó a exponentes internacionales, invitó a todo el mundo, y no hicimos nada durante su tiempo más que seguir artículo por artículo negociando con CTM, con CROC, con el Congreso del Trabajo, con el FAT, que llegó a sentarse a esas mesas, con todos los que quisieron participar y eran convocados. Luego finalmente llegó el presidente, el secretario de Trabajo Mariano Palacios Alcocer, y con él decidimos separar los 4 cuerpos legales. Nomás les mencioné 2, derecho sustantivo, derecho adjetivo, el derecho administrativo laboral, o sea, la ley orgánica de las autoridades del trabajo, que qué hace en la ley del trabajo, no tiene nada que hacer ahí, es una ley orgánica de cómo se organizan las juntas, la inspección del trabajo, las comisiones nacionales, en fin, la inspección, las delegaciones, la procuraduría, las comisiones tripartitas, todo eso es una ley administrativa que no tiene que estar en la legislación laboral, pero ahí está, metidita y intocable, y entonces está obsoleta como pocas legislaciones administrativas. Entonces, y el cuarto cuerpo legal, que era todo lo relativo a riesgos de trabajo y enfermedades profesionales, que obviamente debería estar en un reglamento o en una legislación especializada que actualizara las enfermedades profesionales, que las llevara, como lo logramos en este sexenio ya,
actualizar la ley, la tabla de enfermedades. Hay enfermedades que ya no existen en la humanidad y obviamente hay enfermedades que no están contempladas y que ya se contemplan en la nueva lista, como las ergonómicas, el estrés como enfermedad laboral. Por fortuna está bien atinado y bien reglamentado para que se precise el origen del estrés, que no sea que el señor se peleó con la señora en su casa y llega enojado al trabajo y llega estresado, pues ¿qué culpa tiene el patrón de que el señor llegue estresado? O porque se lo tortearon en el camión o en el metro, pues llega enojado, pues sí, pero ¿qué culpa tiene el patrón? Y por eso se accidenta o tiene pues evidentemente se le señala origen, causa, se relaciona perfectamente con el mundo laboral y en el trabajo ese tipo de enfermedades, en fin, están bien hechas, están reglamentadas bien, pero ese era el cuerpo legal. Ahora hay otro más, que es la reglamentación, ya me moví al 18, es un desorden mi plática, pero si no, no les cuento todo lo que quiero platicarles, porque es como la introducción que platiqué con Gerardo, iba yo a dar para que después ustedes analicen tema por tema de esto que pues implica la reforma laboral. Cómo nace la idea de cada cosa es importante también porque es el origen de ello. Entonces, esta forma de manejo de la dilación de la reforma, que en esta ocasión, después del 2007 que se aprobó la reforma constitucional, ya debería de haber sido aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados, quedó pendiente pues obviamente la reglamentación de qué va a pasar con las juntas, cuánto tiempo más van a durar. En este año vence la elección de representantes patronales y obreros, deben de elegirse nuevamente en este año para 6 años más y evidentemente porque las juntas se desintegran jurídicamente el 30 de noviembre de este año al vencer los términos para los que fueron electos los representantes, entonces hay que volver a entrar en el proceso electoral y volver a integrar las juntas. ¿Por cuánto tiempo? 3 años, 2 años, 4 años. Toda esa reglamentación transitoria de qué va a pasar con los rezagos, lo que se está manejando de la ley antes del 12 al 17 o 18, del 18 en adelante, pues implica una reglamentación profunda y delicada y bien innovadora y bien estudiada, porque ya se están dando casos en donde hay juntas que casi no tienen rezago porque son muy chiquitas, pero ya están echando mañas para que no las cierren, porque la reglamentación primaria o la transitoria que se está pensando para esas juntas es que terminando su rezago y su materia se desaparecen. Entonces obviamente dicen, pues mientras yo no resuelva los juicios que tengo, pues voy a seguir viviendo, así es que voy a seguir viviendo. Ya saben que en México todo se puede y todo se vale y así se está pasando en todo el país. Yo he recorrido todo el país en pláticas y charlas de este tipo y viendo qué opinaban los secretarios de trabajo, los poderes judiciales estatales, como ustedes en el Estado de México, que sí lo han hecho muy bien y van avanzados y ya aprobaron constitucionalmente los cambios. O sea, hay estados que ni siquiera han abierto lo que significa la reforma laboral. Una reforma laboral de veras profunda, yo creo que es la más importante desde 2017. Recuerden que todo lo laboral se manejaba en el Poder Ejecutivo y era informado por asuntos de tipo político. Ahora los jueces van a tener que aplicar la ley y el juez tiene un poquito margen de decisión que no sea la política, la judicial. Aplicar la ley es estricta y evidentemente ese margen de negociación que existía en materia colectiva y en materia individual, pues se va a perder porque ahora lo va a manejar un instituto que va a controlar el registro sindical de todas las organizaciones sindicales del país, federales, estatales, regionales. Los gobernadores de los estados ni siquiera vieron la bola, pasó como, pues no sé, los poncharon en la base,
porque realmente no hubo ningún gobierno estatal que se opusiera a la reforma constitucional y les privó del control de los sindicatos de cada entidad federativa. Nomás imagínense lo que representa políticamente esto para los efectos siguientes, el futuro laboral de este país. O sea, ese cambio drástico de la creación de un instituto para estos efectos, de que va a gobernar alguien que elija el Senado por 6 años con posibilidad de reelegirse otros 6 años. O sea, va a ser transeccional y evidentemente va a tener un poder pues verdaderamente difícil de acotar y de vigilar. Estamos proponiendo a algunos amigos ahí para que lo dirijan, si llega a aprobarse, porque, y además quién sabe quién llegue en el 1 de julio, ¿no? Entonces, evidentemente, para no meternos en política, pues va a depender mucho la reforma de quién gana el 1 de julio, pero si gana quien gane, hay del 1 de julio al último de agosto todavía con un Congreso que puede aprobar la reforma. Y está en sus manos, está dictaminada, hay 4 iniciativas, 5 iniciativas de reforma procesal, una principal que presentó el PRI, los senadores Tereso Medina e Isaías González Cuevas de la CROC, y evidentemente están dictaminadas las 4 iniciativas. También hay una quinta que es la que presentó con la justicia cotidiana el presidente Peña Nieto, que ahí se quedó aquella de las tarjetitas del registro, parecía de Disneylandia toda la reglamentación que mandaron y que evidentemente es inviable, es inaplicable lo que se mandó en esa iniciativa, pero de ahí dio pauta para que se empezara a negociar. Yo mismo reconozco que me tardé mucho en digerir los cambios. Platicamos con muchos jueces del Poder Judicial Federal y con algunos de los estados y verdaderamente el cambio es drástico. O sea, lo que mencionaba el magistrado que me antecedió es importantísimo. O sea, son cambios profundos. Hay 7 procedimientos especiales, hay un procedimiento genérico que se supone se va a resolver en 9 meses, se acaba la negativa del despido y el ofrecimiento del trabajo porque se supone que si se demanda indemnización y reinstalación es una demanda que 9 de cada 10 demandas laborales existen, se va a resolver en un procedimiento sumario en donde el juez va a determinar si se procede a reinstalar o se procede a indemnizar y si no quisieron la Constitución, que es instancia obligatoria, ir a la conciliación, no conciliar, es muy diferente. Yo voy, acudo, desahogo mi instancia y me voy a litigar si no quiero conciliar, ¿no? Entonces, evidentemente, esto va a eliminar muchísimo el litigio laboral y se le está apostando a ello para que los jueces tengan mucho menos trabajo. También se creó un procedimiento especial para asuntos no laborales, como de seguridad social, de afores, de Infonavit, de pensiones, que es el 60% de los asuntos de las juntas federales de conciliación y arbitraje. En cuanto tú le quites el 60% de ese tipo de litigios a las juntas federales, pues se quedan con un 40%, en donde a lo mejor el 20 o 30 de ese 40 está rezagado y el otro 10 es el que se mueve todos los días en convenios y termina. Entonces esos 30% de asuntos pues, se van a ir acabando muy rápido. Se suponía que el proceso transitorio iban a ser 4 años y pues ahorita ya no queda más que ir a otros 6. Entonces las juntas van a subsistir 6 años más y evidentemente va a haber que entrar en los procesos de elección por 6 años más para los representantes y todo esto pues va a conllevar un gasto que no estaba programado. El presupuesto que también aquí se mencionó pues es uno de los diques de la reforma, porque con qué se va a administrar una justicia del 2018 y va a haber jueces que medio entiendan la justicia del 2012 y la anterior, y evidentemente pues va a ser un lío en la materia laboral. Tendremos que aprender y tendremos que ir aprendiendo juntos.
y caminando juntos. Este proceso, que voy todavía en Cedillo, pues íbamos muy bien y dividimos la ley en 4 cuerpos, se aprobó y llegamos al acuerdo del procedimiento. Dejamos lo sustantivo y todo lo demás pendiente. Pero ¿sabes que gana Fox? Y se acabó el juego. Para atrás los fielders, como dicen en béisbol, y se acabó la reforma. Llegó Carlos Abascal Carranza a la Secretaría del Trabajo, que tenía muy buenas intenciones, era muy buen abogado, muy culto, pero también de la materia laboral no sabía nada. Pero nada es nada, yo lo conocí desde la escuela, porque también era de la libre derecho igual que yo. Nada, nada. Entonces, evidentemente, pues dijo, no, ¿por qué van a dividir la ley? Pues la ley es única, y volvió a juntarnos todo el trabajo. Y empezamos a negociar desde el artículo 1. Discutimos 19 artículos los primeros 2 años de Abascal. Y 10 estaban encorchetados, o sea, con cosas pendientes. ¿Por qué? Pues porque el sector obrero lo dividió en 3 partes. Estaba el sector obrero del Congreso del Trabajo, el sector obrero llamado independiente y el sector obrero burocrático. Primero subió al Poder Federal, que no tiene nada que hacer con la ley del trabajo que estábamos negociando. Ese pedazo del sector obrero lo desinvitó y luego seguimos negociando en un macro evento en donde no había acuerdo posible, porque además decía, si no hay unanimidad no se avanza. Pues nunca había unanimidad, nunca, nunca. 19 artículos en 2 años y medio. Entonces, obviamente, pues no avanzábamos. Pasó otro, llegó otro subsecretario, se fue Estrada Sámano, llegó Francisco Salazar, que era un ingeniero de San Luis Potosí, que era un ingeniero sindicalista, como le decía yo, y porque sí, fue secretario general del sindicato de la Universidad de San Luis Potosí, y tenía mucha idea del derecho del trabajo y de la negociación. Entonces, con él logramos el primer proyecto de los sectores, que se le llamó Proyecto Abascal, y Abascal no le puso ni una coma, o sea, porque ni siquiera se quiso meter en la redacción del mismo. Nos pusimos de acuerdo, lo presentó en ese tiempo un diputado que pertenecía a la CROC, Roberto Ruiz Ángeles, que ahora dirige una central, no me acuerdo cómo se llama, Consejo Mexicano de Trabajadores o algo así, sí, y la presentó el 12 de diciembre de 2002. Era el acuerdo de los sectores, íbamos muy bien, teníamos 365 diputados a favor, PRI, PAN, Verde y todos los amigos de estos grupos, y ya estaba por aprobarse cuando viene pues el perdón a López Obrador. Yo le decía más feo, pero ahora ya no sé. El indulto al peje le decíamos. Llegó y obviamente esto enojó al PRI muchísimo, enojó al PAN y se bajaron de la reforma y se acabó la reforma todo el tiempo de Fox. Empezamos con Calderón y llegó Javier Lozano, que tampoco tenía idea de lo laboral. Nos dijo, aprendo pronto, y empezó y aprendió pronto, la verdad. Hizo comisiones también, dividió al sector obrero, al sector empresarial, nosotros nos volvimos a juntar, siempre hemos participado pues, los mismos. A mí me ha tocado por mis cargos que he desempeñado de estar desde hace más de 30 años en el sector empresarial, y por eso tengo todas estas vivencias que les estoy platicando. Y llegamos con Javier y lo convencimos de que pues, por lo menos no se metiera, que nos dejara seguir trabajando. En el 2008 terminó por enojar nuevamente al PRI y el PAN pues no estaba muy unido en la reforma, entonces pasamos al 2009. En el 2009 él se enoja con el PRI y se enoja con, que ahora participa en el PRI, ¿verdad? Se enoja y presenta con el PAN
una iniciativa completa, pero le mete mano y mete muchas cosas que no estaban discutidas en los proyectos. Esa iniciativa traía todo el código procesal que habíamos terminado desde el tiempo de Zedillo. Por eso se parecen tanto las iniciativas, porque es el mismo cuerpo legal que se ha negociado desde hace muchos años. O sea, no es una reforma que se haya hecho en 12 días o que tengamos que aprobar al vapor y que esté violando derechos. Eso es falso. Tenemos años negociando qué cambios y qué puede avanzarse en los cambios laborales que el país requiere. Entonces, sube el proyecto de la ley procesal, lo integra, el PRI se enoja porque no consulta a Gamboa Pascoe, Gamboa Pascoe se enoja con él y se sale de la reforma. Luego el PRI se pone de acuerdo con el sector empresarial y hacemos un proyecto que se presenta en el 2010 a la Cámara. Ese es el proyecto que ya mencioné, que Josefina Vázquez Mota hace suyo, y obviamente era un proyecto que no habíamos terminado por las prisas, le faltaba parte de lo procesal, de sanciones sobre todo, le faltaba algo del derecho administrativo, pero todavía como estaba todo el cuerpo laboral junto, pues quisimos volver a intentar separarlo y no pudimos. En fin, pero ya era un cuerpo muy viable y se presenta a la Cámara. Nuevamente no avanza por pleitos políticos, se pelean los diputados, se pelean los partidos, y es cuando se hace un comité entre las dos cámaras para ver si se aprobaba la reforma. ¿Cuál reforma? Pues esa, la del 9 que presentó Lozano, que era el cúmulo de reformas ya negociadas, la del 10 que adicionó el PRI. El PRI presentó otras dos iniciativas que la verdad no tuvieron mucho futuro porque estaban mal hechas. Perdón que le pegue a algunos que ustedes conocen, que manejaron esas reformas, pero ni las peló el Congreso y siguió avanzando la misma reforma que se fue engranando cada vez más. Hasta que viene el 2017, el 2015, en donde Peña Nieto, el presidente, manda a las cámaras, bueno, se compromete en la justicia cotidiana, que aquí se mencionó, y se compromete a reformar la Constitución y adecuarla a los principios del derecho internacional, que eran requerimientos que le pedían a México los países negociadores con él, del TPP y del NAFTA, y abrir la democracia en los sindicatos, acabar con el sindicalismo de protección, hacer más justa, más rápida la justicia laboral, y nos ponemos a trabajar en ese tema para evitar que vinieran reglas de fuera a imponerse al país. Entonces nos pusimos de acuerdo los dos sectores, vamos haciendo reglas nuestras, reglas del sector privado y del sector patronal, perdón, del sector obrero, que sean reglas que nos den, pues no 87 años de paz laboral que nos han dado las reglas que todavía nos rigen, otros 30, 40 años, yo ya ni los voy a vivir, pero démonos reglas que podamos convivir y vivir con ellas, y que la planta industrial, que es muy importante en México y que estamos creciendo todos los días, pues siga avanzando y siga habiendo empleo formal. Y no puede ser que en un país de 125 millones de habitantes tengamos una economía formal en el Seguro Social de 19 millones. O sea, que se adiciona con los servidores públicos federales, estatales y municipales con otros 4,5 millones, y con el ejército sumado ahí para no hacernos bolas de números, y pues no llega más que a 23, 24 millones de mexicanos en la economía formal, en un país donde debíamos ser 50 mínimo millones o 60 millones en la economía formal, que estuviéramos haciendo pago de retiro, de seguridad social, de habitación, en fin, pagando para el futuro de esas generaciones, que a ver quién va a mantener si no nos estalla en la cara socialmente el problema, porque son millones de mexicanos que no están pagando la seguridad social, que no están cotizando para ellos, para su retiro, y a los milenios ya les vale el retiro, ellos se cambian de puesto cada vez que pueden, y la verdad,
pues estamos viviendo una transformación impresionante en el mundo y necesitamos adecuar nuestra legislación para que haya más empleo formal, para que haya más trabajo en la economía formal, para que más gente esté cotizando a la seguridad social, a la vivienda, al retiro, a la salud, etcétera. Unificar los sistemas de salud, de pensiones, es una prioridad para el Estado mexicano. Unificar todos los derechos protectores de los trabajadores en una sola legislación. Yo lo platicaba mucho con Gerardo cuando era presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje Nacional, de que había que tocar la legislación burocrática. O sea, no puede ser que sea el área más desprotegida laboral del país. Hay poquísimos estados que tienen legislaciones propias, unos aplican la ley del seguro social, otros tienen sus sistemas de pensiones, unos aplican la ley del trabajo, otros la ley burocrática. Es el desorden más grande que existe en la reglamentación de algo y es los trabajadores al servicio del Estado. Esto es imposible. Gerardo hizo un gran trabajo a nivel federal, pero a nivel federal pues no sé cuántos sean, 2 millones, 3 millones de trabajadores, o sea, hay otros 3 en los estados y se acabó los servidores públicos. Entonces, verdaderamente hay que unificar estos dos derechos, tiene lógica hacerlo, pero pues no podemos tocar la legislación, no podemos terminar la ley del trabajo, pues menos si las juntamos. Entonces, este trabajo que verdaderamente ha estado inspirado para no violar derechos, crear empleo formal y generar motivos de contratación en la empresa formal, eran las finalidades, y hacer seguridad jurídica a la inversión, para que venga más inversión, no solo extranjera, inversión nacional. Hay muchísimos empresarios nacionales que han invertido y han hecho, ya voy a terminar, han sacado sus dineros del país y tienen inversiones en otros y no los traen a México porque al esquema de seguridad jurídica que existe en el país, y eso pues tenemos que cambiarlo. Eso es lo que informó las negociaciones desde que empezaron, eso es lo que nos llevó a estas últimas reformas de la ley laboral que se presentaron al Senado como Cámara de Origen, y eso es lo que motivó la reforma de la Constitución, que ya es reforma constitucional. El constituyente permanente lo aprobó en el 2017, se aprobó en el 2016, el Senado lo aprobó por 93 votos a favor, 0 en contra, la Cámara de Diputados lo aprobó en 15 días que tuvo la reforma constitucional, y luego se fue a recorrer el país y lo aprobaron más de la mitad de los estados de la República y se convirtió en ley laboral vigente. Principios laborales que, como ya se mencionó aquí, afectan toda la contratación colectiva, los derechos sindicales, los derechos, no se tocan los derechos de huelga, los básicos colectivos de la sindicalización, de la contratación colectiva, de la huelga, quedan intactos. Solo la huelga por firma de contrato se reglamenta más para que haya mayor certeza en la representación de quien va a emplazar a huelga y que no sea una extorsión de que no representan trabajadores y van y cierran. La huelga, como ustedes saben, todos la conocen, es un derecho revolucionario. Primero se fusila y luego se averigua. Primero van y te cierran y luego te intentas abrir por forma, objeto y mayoría, pero después de cerrado. Entonces, evidentemente, para que no te cierren, pues firmas un contrato que no opera y entonces viene la degeneración de estos derechos que deben desaparecer sin duda y que vamos a tener, con esta reforma se intentan corregir. Muchos de los temas que están pendientes y en el tintero en esta reforma, que ya está dictaminada, insisto, y que en estos foros se iba a ver, Gerardo y yo lo platicamos, de que fuera uno de los foros, incluso el que cerrara previo a la elección estos temas, y después iba a haber un foro general en la Ciudad de México. Pues se suspendieron todos los foros que iba a hacer el Senado y la Secretaría del Trabajo por el miedo al voto, por el efecto voto. Entonces,
se suspendieron los foros, entonces los foros van a arrancarse en cuanto venga la elección, gane quien gane, va a haber 3 foros más, 4 foros más, y pues nosotros estamos dando arranque. Gerardo, fuiste un visionario, y realmente el aprender la reforma y el entenderla es básico, porque para entender esa reforma laboral hay que conocerla, hay que meterse, es un cambio nuevo, drástico del derecho, y evidentemente todos los abogados nos vamos a tener que volver a estudiar principios, bases. La judicialización de la justicia laboral es un hecho. ¿Qué van a hacer los miembros de las juntas? Pues ponerse a estudiar y competir. Va a haber muchos puestos vacantes, porque el Poder Judicial pues no tiene idea de cómo manejar esto. Algunos estados ya han avanzado, pero la mayoría están esperando que vengan las reglas federales para aplicarlas. Pues hasta ahí lo dejo para poder dejar unas preguntas si lo ves viable. Y pues muchas gracias por escucharme, y perdón el desorden del relato, pero así se dio, así sucedió en todo este camino de la ley, que verdaderamente ha sido muy tortuoso, muy difícil convencer a gente que llega y opina que la reforma está violando derechos. Yo me he sentado con estudiosos de esta materia y decir, a ver, ¿dónde se viola? ¿Qué? Explícame. Y es más, les he cruzado apuestas, y buenas apuestas, y se rajan a la hora de los mamazos, porque se ponen a estudiar o tratar de argumentar que se viola algún derecho y no pueden sustentarlo, porque no es cierto. Gracias. Sin duda, el licenciado Natividad, con su gran trayectoria profesional, nos compartió todas sus vivencias y antecedentes en un resumen muy breve, pero muy amplio y muy nutrido, donde todos nos quedamos con todas las experiencias de las diferentes etapas seccionales y en la reforma pendiente que hoy tenemos, que sin duda es una de las más importantes por el cambio que se da y la transición que tendrán las juntas de conciliación y arbitraje al Poder Judicial. Es muy importante lo que nos menciona, que no se violan los derechos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con foros donde se mencionan que esta nueva reglamentación viola derechos laborales? Qué bueno que nos lo precisa, ¿no? Se quiere reglamentar incluso este derecho colectivo que tantas empresas sufren de ellos, y que nosotros como expertos en la materia y abogados y asesores de empresas lo vemos día con día, y que es importante que se ataquen esos temas. Tenemos también la seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera, para generar el empleo formal, que es lo que México necesita. Bueno, pues muchas gracias, licenciado. Le dejo lo de Turín. Anímense a ser socios de la sociedad. El Congreso Mundial de Turín va a ser del 4 al 7 de septiembre. De veras va a tener temas muy importantes del derecho del trabajo y la seguridad social, y se va a estudiar por todos los países. Y cuando va uno a estos foros, no saben qué interesante es sentir que se es mexicano y que se tienen estas experiencias. México está muy por arriba de sus problemas y de los problemas que nos creamos los propios mexicanos, y estamos muy por arriba de muchos países en la protección de derechos y en muchos avances. Sin embargo, nos cuesta un trabajo quitar los tabús. Por ejemplo, el trabajo en periodo de conciliación inicial, de periodo de capacitación inicial, no pudimos llamarle periodo de aprendizaje. Es el único país que no lo tiene reglamentado. ¿Por qué? Pues porque hay un tabú. Había aprendices en Pemex de 10 años, pues sí, se violaba el término, pero hay que cambiar y hay que innovar, y es bien difícil. ¿Alguna pregunta? De viudez o de orfandad. Un gran número de conflictos que se tramitan ante las juntas, actualmente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, son precisamente los de seguridad social, y son pocos los abogados que realmente entran al estudio y defensa de este tipo de conflictos. Es un tema que yo lo siento un tanto rezagado en cuanto a las propuestas de reforma, y me parece grave. Me parece grave porque todos olvidamos que vamos para allá, independientemente de cuál sea nuestra función económica o qué actividad tengamos. Finalmente, creo que
lejos de dejar de lado este tema de la seguridad social, debe de incluirse más que nada en la especialización de quien va a juzgar. En el último informe de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, la presidenta hacía referencia precisamente a que muchos de los conflictos con el seguro social, no se refería a los de seguridad social propiamente, sino al seguro social como patrón, los venían solucionando sin problema a través de la conciliación, que es un medio alterno que siempre se ha agotado en esta materia, pero que a partir de un decreto que hubo el año antepasado del Ejecutivo, dejó de darse esta posibilidad de conciliación precisamente porque muchos organismos descentralizados tienen que llevar a las conciliaciones un acuerdo o una autorización previa para poder conciliar, lo que rompe totalmente con la conciliación. Y entonces mi pregunta va precisamente, ¿qué van a hacer con estas normas que van a romper finalmente con la posibilidad de conciliación? ¿Por qué? Porque sobre todo con algunos organismos descentralizados que están sujetos a este tipo de reglamentación, es imposible llegar a la conciliación antes de un procedimiento. Estos procedimientos obviamente les ponen a los litigantes en posibilidad de que les imputen una responsabilidad como servidores públicos si llegan a ofrecer una conciliación. Obviamente se hacen largos los procedimientos, tediosos y demás, y finalmente rompemos con lo más importante, que creo que es lo que han todos señalado, bajar las cargas de trabajo, lo cual no sucede. ¿Qué es lo que van a hacer con la seguridad social? Mira, en materia, qué bueno tu pregunta, se tocan 3 temas en materia de seguridad. Primero, se quiso mandar todo ese cúmulo de asuntos de seguridad social a los tribunales administrativos federales que ya existen, y ninguno de los 2 que existen que quiso ni siquiera acercarse. Por eso se van a crear tribunales especializados en la materia. Obviamente no existen, va a haber que empezar de cero en esos tribunales, porque van a recibir todo ese cúmulo de asuntos que tú dices. El segundo tema que se tocó es el de darle la mayoría de edad a los trabajadores para que ellos sean los que designen a sus beneficiarios, y que el procedimiento para recibo de prestaciones, de vengadas, seguros, etcétera, dependa del propio trabajador en su carta testamentaria, que va a ser una obligación del patrón tenerla, y obviamente del trabajador el darla cuando se contrate. Y tercero, todo el tema de la maternidad y la lactancia también está tocado en la reforma. Hay proyectos para ampliar esas 4 semanas que ahora se pueden ir del preparto al posparto, y sí está tocada. No se tocó más porque no pudimos, porque sí, cada acuerdo era negociar artículo por artículo, o sea, no fue que aquí está mi ley, no, muy difícil llegar a acuerdos, y pues lo logramos, y yo creo que lo que se logró va a tener muchas expertices nuevas que no existen y que vamos a tener que hacer nosotros los que nos dedicamos a esta materia. Mi inquietud son 3 puntos aquí. Usted comentaba de dividir una inquietud que tenía, ¿no?, entre pequeño, mediano patrón y gran patrón, y yo me pregunto, ¿los OXXOs son pequeños, medianos o grandes patrones? Porque la realidad es que en la práctica cualquier marco jurídico se busca aprovechar para separar una empresa y buscar pagar el menor número de prestaciones. Sin embargo, bueno, vamos por el primer punto, que sería la designación de beneficiarios. Aquí en el Estado de México teníamos la ley del ICEMIN, y nuestra ley de los servidores públicos establecía que en caso de fallecimiento se le pagaba, ¿sí?, las prestaciones a la persona designada en el seguro de fallecimiento del ICEMIN. La experiencia conllevó a que la gran mayoría de las veces, esta prestación a quien habían padres, cuando él ya tenía familia y ya tenía menores. En este caso, con esta reforma se plantea que se establezca en el contrato individual del trabajo. En estas condiciones, ¿a quién vamos a proteger? ¿Al menor? ¿O únicamente al designado por encima de los menores de edad? Porque de acuerdo con la ley,
hoy va en el documento, ahora si es el documento idóneo, el contrato individual de trabajo que genera la relación laboral. Sería el primer cuestionamiento. Segundo, para darle vigor y vigencia a esos contratos de aprendizaje, se señala que una vez terminado el periodo, si a criterio del patrón no se reúnen los conocimientos, podrá dar por terminada. Pregunta, ¿por qué se deja en facultad del patrón cuando hay una comisión mixta que va a llevar dichos programas de capacitación? ¿Y por qué no es esta la que, una vez que se cumplen los programas, es la que lo debe determinar si tiene los conocimientos adquiridos o no, y no que se deje a facultad del patrón? Y tercero, si bien es cierto, se habla de que no hay una afectación de derechos, pero sí deja que desear mucho el que al condicionarse ir a la conciliación, se establezca que el trabajador no podrá modificar las pretensiones que manifestó en esa conciliación, y que el órgano tendrá que presentar un resumen respectivo para remitirlo a la Junta. Pregunta, ¿por qué no hace lo mismo con la demandada? En el sentido de que si plantea alguna posición dentro de esta conciliación, no tenga por qué darle por escrito la posición que fija en ese momento. Bueno, empiezo por lo de la carta testamentaria. Yo creo que ya es tiempo de darle mayoría de edad a los trabajadores en este país. Su patrón no es su papá, ni el Estado es su papá. Entonces, él tendrá la obligación de renovar su carta testamentaria cada vez que se case, se divorcie, tenga otro hijo. Ni modo, si no lo hace, son derechos de él que heredará el que él determinó. Esto fue una decisión muy negociada, pero por la razón nos da los tiempos que ahora duran esos litigios. Una viuda llega con sus hijitos a cobrar la prima de antigüedad, el aguinaldo de vengado, el seguro de vida, y no hay esa carta testamentaria, y se tarda 2 años en las juntas para lograr recibir un dinero que era de ella desde el primer minuto. Y esto pues había que corregirlo, dándole la mayoría de edad al trabajador y obviamente sancionando al patrón que no pida la actualización y esas cartas como condición de la relación laboral. Así se solucionó y ese fue el acuerdo que se logró entre las partes. La segunda pregunta que hiciste fue la de la conciliación. Los contratos de capacitación inicial. La capacitación inicial, pues la decidimos hacer, mira, porque la reforma del 12 que se creó, esas 2 figuras, 2 periodos de prueba y capacitación inicial para el empleo, se le reglamentó tanto y se puso tantos requerimientos, tanto al trabajador que llega por primera vez al mundo laboral, como el que ya tiene expertise y se recontrata, que esa es la prueba, el periodo de prueba, y el otro que es el que llega nuevo al mundo del trabajo y se va a capacitar para él, se le reglamentó tanto con esa comisión que ni existe en la ley porque se llama diferente a la comisión de productividad que existe en la reglamentación respectiva, que no funcionó, no operó ni en la gran industria ni en la pequeña industria. Seguimos contratando con mentiras en el mundo laboral. Yo te contrato a prueba por 28 días y tú crees que estás temporal y yo también te hago como temporal. Y cada contrato de planta de temporal, pues se vence el plazo y te descanso 2 días y te privo 2 días de salario y te vuelvo a contratar y ahí te llevo con puras mentiras porque ya el hombre está realizando trabajos permanentes, son permanentes, su relación es indeterminada y debería tener todos los derechos. Entonces, ¿cómo rompes esto si no es creando figuras que den seguridad jurídica? Ahora lo que establece la ley es tu periodo se termina, no pasaste la prueba o no pasaste la evaluación, el patrón tiene obligación de pagarte tus alcances y tus derechos adquiridos e indemnizarte con eso. Planteamos la indemnización a todo evento como sector privado, de si la relación era por 1 año, pagar X número de meses, para como muchos países lo hacen, porque esto hemos estudiado todas las legislaciones del mundo, durante 30 y tantos años estudiando las reformas laborales posibles, pues hemos buceado por todo el mundo cómo se resuelven. Y hay países que regulan la indemnización a todo evento. O sea, tú tienes 1 año contratado, termina tu año, te pago tus prestaciones de vengadas en el año y 1 mes de indemnización, por decir algo.
Hay países que tienen 2 meses de indemnización, pocos llegan a los 3 meses, pero aquí los 3 meses pues son negociables, está todo a base de mentiras. Tristemente nuestro mundo laboral, por los tabús, se ha convertido en un mundo de mentiras, no de justicia laboral. Ojalá pudiéramos poner este tipo de indemnizaciones a todo evento, ya si el trabajador sabe que tiene 1 mes para recontratarse, va a recibir su lana, no va a tener que pagar abogados, ir a juicios, nada, termina su contrato y no pasó la prueba. Ahora, si pasó la prueba, pues va a seguir trabajando. Digo, ¿tú conoces algún patrón que quite a un buen trabajador? Si ya lo capacitó 1 año, pues no, nomás eso no pasa en el día a día. Entonces, evidentemente había que darle mayoría de edad ya a las relaciones laborales. Costó mucho trabajo lo que se avanzó y todavía algunos de los proyectos que están ahorita en la Cámara quieren quitar todas esas figuras. Para atrás todo. Se me hace un retroceso terrible, pero lo único que pasa es que se contrata por los malos patrones con renuncia firmada en blanco, que te descansan días para romper la antigüedad. Son puras figuras no legales que nomás están lastimando derechos. Y eso no debe ser, ¿no? Perdón. Y faltaba una, ¿no? De la capacitación, de la conciliación. El tema de conciliación, pues es, la verdad es que hubo que resolver muchos temas. ¿Qué efectos tiene la reforma constitucional? La creación del Instituto de Conciliación Federal y Registros Laborales. ¿Qué efectos? Pues conciliar como instancia obligatoria, así lo dice la Constitución, eso ya es reforma, ya es un principio constitucional. Entonces, había que darle facultades al instituto. ¿Hasta dónde quedara el instituto y hasta dónde empezaba el Poder Judicial? No sabes la cantidad de horas que nos llevó a discutir esto. Si iba a ser una demanda real, se podía desdecir de ella, qué debías de contestar, por qué no. Eso que quedó fue lo que logramos acordar con el sector obrero y con el gobierno. No pudimos hacer más, había quien planteaba que todo se fuera al Poder Judicial desde origen. Entonces, ¿para qué creamos el instituto? El instituto tiene capacidad y además ha habido juristas que nos dicen, y con toda razón jurídica, de cómo va a ser cosa juzgada un instituto si no es un juez. Bueno, sí, pero entonces, ¿quién va a conciliar ante una autoridad cuyos acuerdos no tienen fuerza legal? Pues había que darle ese valor en la Constitución. No es muy técnicamente puro, pero pues había que darle el poder de que ese instituto, conciliando, tuviera facultades de cosa juzgada. Si no, pues ¿quién se va a conciliar ahí? Entonces, obviamente hubo que resolver pianito todos los obstáculos. Y la gran fortaleza de la reforma del 12, que todo es lo que tú te estás refiriendo, es que rompimos el tabú de la reforma laboral, de la ley laboral. Ya no hay tabú. O sea, el sector obrero y el gobierno están dispuestos a seguir en la negociación de lo que quedó mal, de lo que faltó, de lo que nos pasamos, porque sí, quedaron cosas muy cortas. En la reforma del 12, que duramos 11 días realmente negociando, eran 300 y tantos cambios y terminaron siendo 100 y tantos, porque había diputados que se subían a las 2 de la mañana de esos 11 días, y yo opino que tal artículo debemos de bajar de la reforma, y sin argumentos, por la aprobación, y luego las figuras enteras de cambio que descalzaron la reforma, la desmotivaron. Por ejemplo, el trabajo de temporada, que estaba reglamentado en pagos indemnizatorios bien hechos, es un trabajo de planta por temporada, por mes, por semana, para trabajadores de fin de semana, de espectáculos, de temporada de madres en la venta, de diciembre, que el patrón tiene que llamar al trabajador. Toda su reglamentación la bajaron de un plumazo así, porque se baje, paz, pum, lo bajaron. Y ahora quisimos volverlo a meter y no pudimos, no lo aceptó el sector obrero.
se va avanzando, tristemente poquito, pero yo creo que la reforma que estamos hablando vale la pena. Quién sabe qué nos depare quién gane políticamente, pero quien gane políticamente pues va a tener que tener una visión de esto. Si es el PRI o es la otra alternativa rara ahí de PAN, PRD, o es ya sabes quién, pues cada quien tiene su postura y con ese final, con esta oportunidad, yo creo que no hay reforma y nos vamos al 2020 y tantos. Y vamos a subsistir con acuerdos que logremos del pleno de las juntas, en donde se va a exigir las mayorías. Por ejemplo, para acreditar el derecho de huelga por firma, se iba a exigir está en la reforma el 30% de los trabajadores miembros de esa empresa para poder tener derecho a emplazamiento por firma. Nos costó un trabajo meter ese 30%. Tuvimos que exponerles casos específicos a los sindicatos. Te estás dando un tiro en el pie, van a venir los tribunales y van a decir, tienes que demostrar representación, y eso ya es constitucional. Entonces, ¿cuál es la representación que debes de tener? Pues la mitad más uno. Que los jueces van a decir, pues ¿quién? Pues la mitad más uno. Entonces, si no te estoy pidiendo la mitad más uno, acepta el 30, carajo. Y así salió el 30, después de no sabes qué cantidad de sesiones de razonamiento. Eso nos lo piden los sindicatos gringos y los sindicatos europeos, que hubiera esas mayorías y esa representatividad. Toda la reforma que logramos acordar está como parte del Tratado de Libre Comercio. Yo formo parte de la Comisión Laboral del Tratado, de la negociación del Tratado del sector privado. Y hemos estado obviamente haciendo valer toda la reforma, pero se nos dilató. Quiero llamarle así. Yo espero que sí salga, no sé qué opine Gerardo. Yo creo que sí debe de salir, porque si no sale de aquí a agosto. Anaya no se ha pronunciado sobre el tema. Con el PRI sí saldría, pero no tendría las mayorías en la nueva Cámara. En las mejores expectativas, ahorita controla 70 senadores del PRI y partidos amigos. En las mejores expectativas va a tener 20 senadores, el PRI. Entonces, ponle que tenga 5, el Verde llegará a 25, 30 senadores y se acabó. Eso no es la mayoría, perdón. Entonces, no va a haber mayorías que alcancen para aprobar una reforma en el nuevo Congreso. Entonces, tiene que salir julio y agosto, o ya no salió. ¿Quién sabe qué nos depara el destino? Creo que ¿Ya no? concluimos por la falta de tiempo. Estamos con tiempo robado. Pues Muchas sí, gracias a todos. Gracias.